Hey, vení a hablarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que pasó esta semana. 2 días antes de la celebración del Día del Libro, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ordenó la cancelación del lanzamiento del libro El M-19 de la Guerra a la Política, escrito por Jaime Rafael Nito López, docente y sociólogo de la Universidad de Antioquia, al argumentar que suponía una apología al terrorismo en la ciudad. Hola a todas, todos y todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablalo. Yo soy Sara Hoyos y en este episodio número 76 estoy en cabina con Natalia Mosquera. A quienes llegan por primera vez les contamos que este es un podcast de la Urbe, realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Antioquia. Para este nuevo episodio nos convoca una fecha muy especial, el Día del Libro, el Día del Idioma y el Día de los Derechos de Autor, que se conmemora este jueves 23 de abril. Natalia. ¿Y vos qué estás leyendo por estos días? Por estos días estoy terminando de leer Crónica de una muerte anunciada. Súper, y en este momento estoy leyendo Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo Klinkert, un libro que habla sobre nuestro Medellín en su época de la violencia y toca temas como la familia, el duelo y la ciudad. Hablando de Medellín y de libros, hay una noticia que no podemos dejar pasar, y es que el 14 de marzo de este año, la ciudad fue designada como Capital Mundial del Libro 2027 por la UNESCO. Bueno, hoy estamos acá todos como ciudad para confirmar una muy buena noticia, y es justamente que fuimos seleccionados, como ya todos lo saben, por la UNESCO, para que en el 2027, el año entrante, seamos la capital o la ciudad mundial del libro. Este reconocimiento implica que Medellín se convierte en un referente global en torno a la lectura, la escritura y la circulación del libro. Pero también nos deja varias preguntas, como ¿qué significa realmente ser una ciudad del libro? ¿Quiénes están leyendo y quiénes están quedando por fuera? Porque aunque hay cifras muy positivas, como las más de 550.000 visitas a la última fiesta del libro y la cultura, también hay otras que preocupan. Por ejemplo, 1 de cada 3 estudiantes en Medellín se gradúa sin habilidades básicas de comprensión lectora. Esto según el último informe de Medellín Cómo Vamos. Para profundizar en todo esto, hoy nos acompaña Yamilio Campo, directora del proyecto de la Fundación Rotonda Biblioteca, quien ha trabajado en procesos de promoción de la lectura en la ciudad y nos ayudará a entender cómo se construye o no una cultura de lectura en Medellín. Bueno, Yamili, bienvenida al Hablalo. Te agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muy buenos días, chicas. Para mí es un gusto poder hablar de estos temas que son mi pasión y mi diario vivir. Nos alegra mucho tenerte aquí y quiero empezar con un breve contexto que nos va a permitir ir calentando el tema. Desde 2001, la UNESCO le da el reconocimiento de Capital del Libro a las ciudades ejemplares que promueven la lectura y el acceso a los libros. Medellín se ha consolidado como una ciudad con mayor crecimiento en librerías del país, con más de 110, además de 25 bibliotecas públicas. En las últimas décadas, el número de librerías creció 542%, liderando el índice nacional de lectura y la compra de libros. Yamili, teniendo esto en cuenta, ¿qué significa realmente ser capital del libro en 2027 para esta ciudad? Mira, ser capital mundial del libro es un acontecimiento muy importante para cualquier ciudad del mundo que sea nombrada. Uno, porque es un reconocimiento a una labor de muchísimos años. Medellín históricamente podemos decir que desde hace más de 30 años viene haciendo un ejercicio muy juicioso, cultural, de integración de la vida ciudadana al mundo del libro. Y lo nombraban ustedes ahora, tenemos un desarrollo bibliotecario, un desarrollo de librerías, 4 eventos del libro que a nosotros nos enorgullece mucho hablar de estos eventos del libro porque tenemos la Parada Juvenil de la Lectura, Días del Libro, la Fiesta del Libro y desde el año pasado tenemos el Festival de Literatura Infantil y Juvenil, que es el 4.º evento que se suma a esta ciudad donde le hacemos un reconocimiento a la literatura infantil, a los escritores, a los ilustradores, a los editores de literatura infantil, que es altamente importante para que una ciudad siga creciendo en imaginarios, en poesía, en asociaciones. Entonces creo que es muy importante para las bibliotecas, es decir, para toda la cadena del libro, que seamos nombrados como una ciudad que le apuesta a la palabra, que le apuesta a la escritura, a la conversación, a la oralidad. Creo que es como un corazón que nos hace diferentes, nos pone retos y nos incentiva a decir
que una ciudad se puede transformar desde la conversación y desde la palabra. Listo, ya que nos hablas de las 4 celebraciones que se le hacen al libro en la ciudad, el último balance de la 19ª versión de la fiesta del libro dejó pues las expectativas por los cielos, ya que tuvo ventas mayores a 10.000 millones de pesos y contó con más de 550.000 visitantes, y esto es un récord para la ciudad. Y también tuvimos presente la circulación de 241.000 ejemplares. ¿Esto realmente fortalece una cultura lectora o se queda como un consumo ocasional? Mira, Medellín, como lo decía ahora, tiene grandes retos. Yo sé que ahorita vamos a hablar de lo que está sucediendo en el tema de la comprensión lectora, que es un tema que para la Fundación Ratón de Biblioteca es altamente importante, al cual hemos estudiado, trabajado. La ciudad viene avanzando, ese avance es muy importante, pero tenemos retos. Que compremos libros, que hayan librerías, que tengamos niños, jóvenes y adultos asistiendo al sistema de bibliotecas de esta ciudad, que es un sistema de bibliotecas admirable, donde tenemos las cajas de compensación, tenemos las bibliotecas públicas, hay los parques bibliotecas, las 5 bibliotecas de la Fundación Ratón de Bibliotecas, más las bibliotecas comunitarias. Es un avance que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos. Y eso se tiene que ver en la compra de libros, y eso se ve en que la fiesta del libro está llena, que nos encanta ir a caminarla, ir a recorrerla, estar en las actividades de fomento de la lectura. Ahí se ve ese trabajo de 30 años que tiene esta ciudad, pero también nos pone otros retos, que son unos retos sociales, que son unos retos en los que todavía no hemos logrado avanzar como quisiéramos. Yamile, pero ¿hasta qué punto las fiestas, los espacios de promoción de la lectura son puntos de encuentro o como casas culturales, y hasta qué punto son pedagógicos? Es decir, encontramos que la promoción de la lectura es maravillosa porque permite acceder a más libros, a más títulos, pero ¿dónde queda la comprensión? Eso, entonces ese es un tema muy importante. Miren, cuando estábamos en las bibliotecas, Ratón tiene 5 bibliotecas en barrios periféricos de la ciudad. Un momento en que veíamos que algunos niños pasaban y no ingresaban a la biblioteca, y nos comenzamos a preguntar, oiga, ¿qué está pasando con los niños que no van a estos espacios culturales, que no están asistiendo? Y ahí apareció una gran pregunta de decirnos, bueno, ¿qué está pasando con el tema de la lectura en la escuela, en la comprensión lectora en la escuela? Y la directora de Ratón, Sandra Zuluaga, comenzó a hacer un estudio en alianza con otras instituciones de la ciudad, y apareció el tema de ATAL, que es Aprendamos Todos a Leer. Eso fue muy importante para nosotros porque comenzamos a decir, vea, entonces la biblioteca se tiene que preocupar por el tema de la lectura y de la comprensión lectora. Y la respuesta es no solamente la biblioteca, la familia, la ciudadanía en general. Si nosotros como ciudadanos en nuestra cuadra vemos un niño que no sabe leer, es mi responsabilidad como ciudadano hacer todo lo posible para que ese niño aprenda a leer. Y estábamos viendo eso en las bibliotecas, estaban yendo niños que no sabían leer, y dijimos, claro, es que esto es un tema social, esto no es un tema solamente de la escuela, es un tema donde tenemos que estar todos, involucrarnos todos de manera decidida. Y ahí fue cuando comenzamos a conocer el Banco Mundial y a aprender la metodología del Banco Mundial y de la Fundación Lúcker, que es la metodología de ATAL. Y empezamos a hacer una prueba, que es la prueba EGRA. Nos fuimos para la escuela con alianza para conocer, con unas pruebas científicas donde podíamos implementarlas en los niños de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Qué nos dimos cuenta? Que el 67% de los niños no sabían leer. ¿Qué significa no saber leer? No sabían codificar y decodificar, es decir, no saben decir que en ese texto dice mamá, y que en ese texto dice mariposa. Eso es una cosa que tiene que darle escalofrío a todos los ciudadanos de esta ciudad, que un niño no ponga el dedito y diga aquí dice mariposa o que dice mamá. Eso para nosotros fue altamente alarmante. Dijimos, no, esa es una tarea que también tenemos que hacer. Y desde ese momento que nos dimos cuenta que los niños de cuarto y quinto no estaban leyendo, dijimos, vamos a trabajar intensivamente en esto, y empezamos a trabajar con el programa de ATAL. Ahí se nos unió con Fama, que ha sido un aliado muy importante para Ratón de Biblioteca, a ir a hacer remediación a las instituciones educativas. Y ha sido maravilloso hacerlo cerca de nuestras bibliotecas, porque la labor de la biblioteca es lo que tú decías,
vamos a formar lectores, lectores que quieran leer, lectores que se conecten con el mundo de la palabra, pero para amar la lectura hay que saber leer. Y para leer hay que leer y para escribir hay que escribir. Entonces ese ejercicio se hace en el día a día con los niños, aprendiendo desde primerito y segundo, que son el momento clave para que los niños empiecen en ese proceso cognitivo de su aprendizaje. Ahí es donde hay que estar y ahí es donde tiene que poner la energía el Estado, las organizaciones, la Capitanía de Medellín, Capital Mundial del Libro, porque para comprender un texto tenemos que saber codificar y ya ahí sí empieza la biblioteca a desplegar todo su sentido, que es leamos, hagamos asociaciones, comprendamos lo que leemos, seamos críticos, unos ciudadanos críticos que podamos debatir sobre temas sociales, políticos, educativos, culturales. Yamili, ¿de qué manera podemos lograr que este vínculo con la lectura sea algo más como... ¿De qué manera podemos construir vínculos sanos con la lectura pues, en los niños y que no sea algo como por obligación académica o por simple moda, sino que sea como algo... Mira, estás haciendo una pregunta totalmente importante y sustancial, ¿cierto? Y es que la lectura empieza en la primera infancia. ¿Y cómo empieza? Empieza con cosas muy sencillas. Y es que veamos que la lectura es un acto de amor con los niños y que las mamás, como lo dice uno de los ejes de Medellín, Capital Mundial del Libro, es leerle a un niño todos los días en la noche, que la voz de la mamá, o sea, la voz de la mamá no tiene que ser la voz más espectacular, es la voz de la mamá, la voz del papá, la tía, el adulto responsable que esté con el niño. Yo creo que nos debe quedar como en el corazón y en el alma de todos los ciudadanos de esta ciudad. Un libro con el niño es la mejor compañía. Las historias, las rimas, las canciones, jugar con la palabra, enseñarle a los niños que por esa puerta se sale, porque lo que nos hemos dado cuenta con los niños es que no saben nombrar la vida cotidiana. Y Michel Petit que es una investigadora francesa, tiene una frase que a mí me gusta mucho y es que cuando no tenemos palabras, esas palabras que nos acompañan como ese bolsito de herramientas para estar en el mundo, no nos quedan sino los actos violentos, es decir, ella dice unos cuerpos que se chocan con otros, porque no hay palabras para resolver los conflictos, no tenemos palabras para lo que estamos haciendo nosotras tres aquí en este momento, conversar, hablar de temas diversos, interesantes de la vida. Cuando no hay esas palabras, porque si no tenemos ese morralcito lleno de palabras, que es lo que pasa en la primera infancia, que te dan una palabra distinta, un juego de palabras, puedo inventar palabras, así no existan en el idioma español. Si aprendo a inventar palabras, mi cerebro va a crecer, mis relaciones interpersonales crecen, puedo nombrar que me duele, puedo nombrar lo que me esté pasando en la vida más íntima del ser humano. Emily, pero ¿qué pasa con esos niños que tienen familias que no tienen ni un solo libro, no tienen hábitos de lectura, que tienen padres ocupados, que realmente no tienen tiempo de ir a las librerías, a las bibliotecas, como con este estilo de vida que no solamente es para los padres y los niños, sino también para los jóvenes? La ocupación, el trabajo, estar cogidos, ¿cómo podemos fomentar ahí la lectura? Pues ahí hay varias preguntas. Uno, en la primera infancia, pues sí necesitamos formar a los papás para que acompañen a los niños. Y esa es la tarea que tenemos todo este gran sistema de bibliotecas de esta ciudad. Tenemos grandes programas, la red de bibliotecas de nosotros, el sistema de bibliotecas de nosotros tiene programas para primera infancia. La Fundación Ratón de Biblioteca en este momento tiene 170 familias de los barrios que asisten semanalmente a los talleres con los niños, donde trabajamos con las mamás, o sea, ahí pasan cosas muy lindas. A los talleres llegan unas mamás despreocupadas, que uno a veces dice, bueno, el niño como que es a segundo plano. Pero 3 o 4 talleres después vemos que la mamá está mirando a los ojos a ese niño, está cantando con ese niño, le está contando historias, lo está tocando. Entonces ahí aparece como la magia, que es el vínculo afectivo. Sí necesitamos mamás conectadas, papás, tíos, abuelos conectados con el mundo de los niños. Y para eso están los equipamientos culturales, las bibliotecas públicas, la biblioteca pública piloto, las bibliotecas de Ratón, de Confama, de Confenalco, las bibliotecas comunitarias. Ya con los jóvenes, sabemos que estamos en una ciudad
diversa, emocionante, que pasan muchas cosas. Tenemos la Parada Juvenil de la Lectura, tenemos parques, bibliotecas, tenemos, en fin, museos, en fin, una actividad cultural muy potente. Los jóvenes tienen unas iniciativas diversas, la música. Esta ciudad es muy interesante por eso, porque hay diversidad de cosas. Con los jóvenes pasan muchas cosas y ahí cuando generamos un hábito de lectura desde la infancia, desde la primera infancia, vamos a tener unos jóvenes lectores. Cuando los jóvenes se alejan de la lectura, ellos vuelven, se los aseguro con toda seguridad. Ellos vuelven así se alejen un poco, porque las historias, el mundo de la palabra es como una magia que te atrapa y vamos a querer siempre volver. Esa es la tarea. Creo que todos tenemos una gran tarea y es seducir a los jóvenes. Y sabemos que lo hacemos cuando participan en la Parada Juvenil, cuando van a la Feria del Libro, cuando las bibliotecas en Ratón tenemos clubes de lectura y de conversación con jóvenes. En este momento tenemos 80 jóvenes que van a encuentros con escritores y eso pues nos parece muy emocionante. Listo, ya que nos hablas de los jóvenes y cómo se alejan y se acercan a la lectura, ¿qué consejo les darías tú a los jóvenes que nos escuchan para que pues mantengan el hábito de la lectura y de alguna manera puedan ayudar a los niños que tienen cerca de ellos para que la lectura interpretativa sea algo que crezca en la ciudad? Mira, hay muchos libros, hay muchos temas que podemos leer. O sea, no solamente los jóvenes no tienen que leer solo literatura. O sea, si a los jóvenes les gusta el emprendimiento, hay libros del mundo del emprendimiento interesantes, emocionantes que pueden leer. Si a los jóvenes les gusta las matemáticas, la ciencia, la religión, o sea, hay tema para leer de todo tipo. Es acercarnos al mundo de los libros e ir a las bibliotecas, que estar en compañía de amigos y tener conversaciones diversas es muy emocionante. La recomendación que uno le tiene, pues que deberíamos todos hacerlos a los jóvenes, es acompañarlos, leer con ellos, e invitarlos a que vayan a los espacios, un joven que converse con el otro joven y le muestre un libro que le interese, que le guste. Esta ciudad tiene unos grandes escritores, tenemos a Sara Jaramillo Klein, que es el que tú te estás leyendo en este momento, tenemos a Gilmer Mesa, que tiene un trabajo muy interesante del barrio, con la cuadra, las travesías, Aranjuez, pero también tenemos otros escritores emergentes, muy interesantes, jóvenes que están escribiendo sobre la ciudad. Yo creo que la ciudad avanza en el mundo también de la escritura, no solo de la lectura. La Biblioteca Pública Piloto, con el escritor Juan Diego Mejía, tiene un gran taller, que es un taller dinámico, donde se orientan a grandes escritores que sabemos que van a ser grandes escritores en 3, 4 años, a que escriban. Entonces yo creo que esta ciudad es dinámica, rica. Eso es lo bonito de vivir en Medellín, que pasan muchas cosas. Yo creo que una pregunta que también tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo, ¿cierto? Y es como, ¿qué se les está mostrando a los jóvenes? Tú mencionas autores de aquí de Medellín, muy valiosos, muy vendidos. Por ejemplo, Sara Jaramillo Klinker, que el año pasado fue una de las más vendidas en la fiesta del libro. Pero ¿qué intentamos que les lean los jóvenes? Porque claro, la oferta de libros a veces puede ser un poco muy poco fructífera para desarrollar la comprensión lectora, la interpretación, el diálogo. Entonces, como, ¿qué se intenta en esta oferta literaria que uno intenta como dar como ciudad, como biblioteca, como librería? ¿Qué es lo que intenta? Miren, yo creo que el tema de la censura es un tema que deberíamos conversarlo y hablarlo más abiertamente. O sea, aquí no hay censura. Podemos leer de todo, lo que nos llegue a nuestras manos, tenemos dispositivos todo el día en la mano. O sea, aquí hay temas interesantes, política, religión, mundo político. Bueno, yo creo que no debemos censurar qué tienen o qué no leer los jóvenes. Podemos leer de todo. Lo que sí tenemos que hacer es conservar un pensamiento crítico, asociativo de lo que estamos leyendo. Y ese pensamiento crítico es decir, lo que yo leo, con qué lo estoy asociando. Se parece a mi vida, se parece a otros libros que estoy leyendo. Si este libro me está dando esta información y este otro me está dando aquella información, yo puedo establecer mi propio criterio como joven de determinados temas, de temas diversos. Entonces, aquí yo creo que tienen que ser bienvenidos todos los temas, todos los libros, de todas las índoles. O sea, yo creo que
los pensamientos culturales, como nosotros que estamos en el mundo del arte, la cultura, no tenemos que tener sesgos, ni las bibliotecas tienen que tener sesgos para decir qué leer o qué no leer. Cada ciudadano, cada persona se arma su propio criterio de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a lo que le interese o no de la vida. Lo que sí tenemos que hacer es comparar formas y no dejarnos engañar, porque sabemos que los medios de comunicación nos pueden tratar de engañar en nuestro pensamiento, incidir, orientar, alinear en nuestro pensamiento. Entonces, para eso tenemos que leer de todo, muchos temas, muchos libros, para poder establecer un criterio propio de lo que queremos del mundo íntimo, personal, y de lo que queremos como sociedad colectiva, donde estamos. Sería muy interesante contar cómo qué puede hacer Medellín, qué pueden hacer los actores de Medellín para lograr hacerle, digamos, honrar el título de ciudad lectora, de capital del libro. Eso es increíble, me parece maravilloso, y eso tiene que partir de cada uno, la mamá en la casa, leyendo todas las noches con sus niños, y no nos vamos a cansar de repetirlo, es decir, ustedes con sus sobrinos, con sus hermanos, leyendo. Eso nos hace Medellín capital mundial del libro. Cuando leemos con otros, cuando conversamos. Miren, en Ratón pasa una cosa tan bonita. Nosotros tenemos un club de lectura en Ratón con los empleados, y la vida cotidiana de Ratón después de ese club de lectura cambió, porque ponemos más o menos unos 7 libros en el año para leer durante todo el año. Vamos leyendo cada 2 o 3 meses, y en la vida laboral vamos conversando sobre el libro que estamos leyendo. Entonces, esta mañana me pareció muy lindo porque estamos leyendo un libro y yo no lo he tenido ni siquiera en mis manos, y otros compañeros ya van más avanzados. Yo le dije, cuénteme cómo va. Entonces, todos en coro dijeron, no le cuenten. Eso me parece muy bonito, y yo, por favor, cualquier cosita, al menos el contexto del libro. Bueno, eso nos genera vida de conversación laboral, que es, o sea, la vida laboral hay veces está llena de muchas cosas, pero cuando hay historias que nos acompañan, momentos con la literatura, de los personajes, de la vida íntima de unos personajes de un libro que se puede parecer a la vida de nosotros, eso es muy emocionante llevarlo a la vida cotidiana. Entonces, lo que yo creo es que tenemos una gran oportunidad para toda la ciudadanía, en que los libros estén en la calle, en que los libros estén en el parque, aquí en este canal, en la universidad, en cualquier lugar de la universidad. O sea, que estemos rodeados de libros sin tono, sin sesgo, sin censura. Ya que hablas de la censura y de que los libros pues estén como cerca de los espacios que nosotros habitamos, y de cómo las historias se encuentran en esos lugares, ¿qué piensas de lo que pasó el pasado martes con la prohibición por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en cuanto al lanzamiento del libro El M19? De la guerra a la política, escrito por Jaime Rafael Nieto? Para muchas personas esto es como un tipo de censura, y Fico se respalda diciendo que esto para él significa un tipo de apología al terrorismo. Mira, las bibliotecas, tenemos, ya lo hemos dicho, tenemos un montón de espacios culturales, y yo creo que lo he sustentado en todo el tiempo que hemos venido hablando. O sea, son espacios democráticos de los ciudadanos. Cuando hablamos de que hay un espacio público estatal, es porque sabemos que hay unos impuestos de los ciudadanos puestos allí. Cuando hay impuestos de los ciudadanos, hay ciudadanos de todo tipo, pensamiento, religión, y eso es constitucional. Tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de culto, y en esa lógica las bibliotecas son espacios para los ciudadanos. Cuando tenemos espacios para los ciudadanos, tenemos que abrir la conversación a diversos temas, y la Biblioteca Pública Piloto ha sido ejemplo maravilloso. Es la biblioteca de las bibliotecas más importantes que tenemos por su tradición histórica, por ser nuestra biblioteca patrimonial que tiene la historia y el patrimonio de esta ciudad albergado. Entonces, el alcalde tendrá sus motivos por el cual hacer eso, pero nosotros desde el mundo bibliotecario tenemos que defender la pluralidad de los espacios culturales, y allí
podemos conversar y hablar de todos los temas y además pues puede que a mí no me guste un tema, pues, pero esa no es un criterio para censurarlo. Yo creo que algo que se pone mucho en jaque este tipo de asuntos de la no censura es, por ejemplo, cuando meten el tema de ley de garantías. La verdad, a mí me genera muchas dudas y me gustaría que me pudiera responder ahí cómo podemos dialogar entre los contenidos literarios que son políticos, pero que tienen obviamente sus márgenes. Como tú decías, hay que ser críticos, es leer, es lectura. ¿Cómo dialoga eso como, digamos, lo político, lo institucional, con lo que buscas tú, la pluralidad, bueno, no tú, las bibliotecas, la pluralidad, los contenidos que son abiertos a los ciudadanos, porque es que finalmente nosotros somos los que consumen la lectura? Ahí hay un tema interesante y hay que respetar la ley de garantía, ¿cierto? Porque es un tema que nos ayuda a ejercer ciudadanía política. Pero creo que aquí no hay un tema de ley de garantía a bordo, porque estamos hablando de investigadores, personas académicas que están hablando de un tema y no estamos hablando de políticos que fueron a hacer campaña política. Estamos hablando de investigadores que están lanzando un libro. Aquí no estamos hablando de que alguien fue a hacer una campaña política a un espacio público. No, estamos hablando de un asunto académico, cultural, intelectual, y pues ahí creo que no hay asociación ni categorías de asociación con las campañas políticas. Creo que hay una defensa que hacer para los espacios culturales de la ciudad como territorios de ciudadanía cultural. Bueno, para cerrar con el tema ciudadanía cultural, queremos hablar del concepto de cultura lectora de la ciudad. ¿Cómo podemos describir, definir o percibir la cultura lectora en una ciudad como Medellín? Mira, como les decía anteriormente, aquí pasan muchas cosas y hay sorpresas. Hace poco el Fondo de Cultura Económica lanzó una campaña de regalarle libros a los jóvenes. La Biblioteca Pública Piloto, yo pasé por la mañana y habían jóvenes dándole la vuelta a la Biblioteca Pública Piloto, haciendo fila para reclamar los libros que le iban a regalar. Estaba ahí. A mí eso me pareció una cosa, yo dije, ¿qué es esta belleza, jóvenes? Pues porque sus rostros, sus dinamismos, sus colores, sus formas juveniles ahí, esperando que les regalen un libro. Yo dije, wow, esta ciudad se transforma de muchas maneras. Y esa es una, que jóvenes quieran recibir un libro, que jóvenes vayan a los eventos, Y tenemos otros jóvenes que están accediendo a la educación superior, que tienen oportunidades. O sea, en este momento la ciudad tiene oportunidades. En los 90, yo que viví como adolescente el mundo de los 90, no teníamos oportunidades. Los jóvenes de los barrios, muy pocos podían ir a la universidad. Ahora los jóvenes pueden acceder a la universidad, pueden acceder a la formación. Tenemos oportunidades de 1000 asuntos académicos, sociales, culturales, pueden ir a conciertos. La ciudad ya no está en guerra, la ciudad es una ciudad dinámica, cultural, podemos salir por las noches. Yo cuando viví la juventud no podíamos salir en las noches, o si salíamos era porque éramos jóvenes arriesgados que salíamos en la noche y no nos importaba. La ciudad tiene un dinamismo cultural, tenemos museos gratis, tenemos bibliotecas gratis, tenemos vida cultural, podemos ir a grandes conciertos, que eso me parece increíble. Los jóvenes pueden ir a patinar, los jóvenes pueden ir a ciclovías. O sea, esta ciudad es una ciudad viva. Ahorita estamos en el Congreso de Cultura Viva Comunitaria en la ciudad de Medellín, que tenemos líderes comunitarios de toda Latinoamérica que nos están visitando. Y uno dice, wow, o sea, es una ciudad que acoge la vida cultural de la ciudad, que acoge a extranjeros que quieren venir a conversar con nosotros. Tenemos muchos problemas, tenemos muchos retos, eso es cierto, pero es una ciudad que los que vivimos en los 90 sabemos que hemos avanzado, sabemos que esta ciudad se transformó y tenemos que seguirla transformando positivamente, reconociendo los grandes retos que tenemos infinidad de retos, políticos, sociales, como lo nombramos ahora, de seguridad, de armonía, de violencia, de niños con hambre, de niños abandonados,
de maltrato infantil, retos, todos son retos, pero tenemos que partir de que es una ciudad que ya se transformó. Listo, Yamili, muchísimas gracias por acompañarnos en Háblalo. Con esto concluimos el episodio de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos tener esa conversación contigo. No, a ustedes, chicas, muchas gracias. Gracias. Y a quienes nos escuchan, gracias por llegar hasta aquí. Este episodio es también una invitación a preguntarnos qué leemos, por qué leemos y qué lugar ocupa la lectura en nuestras vidas. Antes de terminar, también les contamos las 4 noticias más sonadas de esta semana. Esta semana inició oficialmente la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con España como país invitado. El evento va hasta el 4 de mayo en Corferias. Por otro lado, Colombia se prepara para un fenómeno del Niño que pondrá a prueba su sistema eléctrico. Tras una primera mitad de 2026 marcada por lluvias intensas e inundaciones en departamentos como Córdoba, el país se enfrenta ahora al escenario opuesto. La llegada, durante el segundo semestre, de un fenómeno del Niño que no solo traerá sequías, sino que eleva el riesgo de una crisis energética por la alta dependencia del país de la hidroelectricidad. El gerente del Banco de la República rechaza participar en el Foro de Política Monetaria del gobierno de Petro. Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, ha rechazado asistir al foro de este martes, en el que el gobierno de Petro se cuestiona las políticas de decisión sobre tasas de interés, a las que considera restrictivas y ortodoxas. El empresario Carlos José Matos Barrera, implicado en uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en el país, podría recuperar su libertad tras varios años en prisión. Un juez de Barranquilla ordenó su salida en uno de los procesos por los que fue condenado, aunque su excarcelación aún no es un hecho inmediato. Hoy estuvimos en cabina Natalia Mosquera y Sara Hoyos. Este es un podcast de La Urbe grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Nos escuchamos en un próximo episodio de Háblalo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.